hacia un costado. Diego Fernández, ya se juega. Guaraní, Libertad, aquí Deportivo Sports. Así busca organizarse desde atrás. El más ganador del siglo. Pelota larga para que vaya Espinosa. De cabeza Imanol. La quería Lucas. Coronel. Campuzano. Álvaro Campuzano quedó sentido el de Libertad, ¿eh? Sí, Sanabria. Acusa o reclaman un codazo del jugador de Guaraní. Upa, Roja. Tarjeta roja. ¿Fue para López? No, para Pato. Para Patricio Coronel. Patricio Coronel, el juvenil. Sanabria el que llevó la peor parte. Yo creo que el árbitro se acercó, vio sangre e inmediatamente quitó la tarjeta. Sí, porque él se acercó a observar a Lucas Sanabria y después tomó la determinación. Y la parte del codo es donde terminó impactando en la frente de A Sanabria. ver cómo salta. Y sí, es un brazo totalmente extendido, golpe en el rostro. Y se va Patricio Coronel, roja directa. Y hay un corte en Lucas Sanabria. Y eso Igual influyó no sé también si para hay la una determinación. intención de... Así había ocurrido también En el partido pasado, en, la de Lorenzo. no, en un partido de San Lorenzo con Nacional, donde se va expulsado Villamayor. El técnico Romagnoli. Lo empujó Martínez. Falta contra Molinas. Y juega Min. Pelota larga. Salta de cabeza Melgarejo. ¡Freto! ¡Servio! Gaspar y su aparición lo manda al córner. Lo manda al tiro de esquina. Algo habitual. Cuando Servio va para Jiménez. Continúa Néstor. La cambió para Fretes. Molinas ahora. Gira Molinas. Control y avance. Pases para Lucas. Lucas le pega. El tiro que termina afuera. Construyendo con paciencia Libertad, porque esto es lo que necesita el partido y el Bumarelo, esa paciencia para romper un poco lo que significa este trabajo solidario de Guaraní para tapar espacios. Y la construyó de buena manera por el medio con Sanabria para probar con ese remate. Servín. Esperando Iván Ramírez. Arriba para Mati López. Que va, se vino López. Vino López. Mati está. Define. López viene. ¡Gol! Conjunto legendario, venía sufriendo en el juego y de contragolpe, acción precisa, juego rápido, fútbol vertical para colocar esta pelota fantástica. Picó Mati López al espacio, metió el pie para superarlo a Morínigo y pone el primero para Guaraní. Acción ofensiva, quirúrgica, milimétrica, precisión exacta en el fútbol moderno, en el exigente fútbol moderno, así, porque el clásico moderno ya lo está ganando Guaraní por 1-0. Un partido difícil, complejo, pero a su vez solidario para estos futbolistas de Guaraní. Primeramente para sostener el encuentro desde lo defensivo. Es el clásico moderno por esta pantalla aquí Deportivo Sports. Lo estamos disfrutando junto a todo el equipo. Va Fernández. El otro es Pérez. Compuesta la barrera de Libertad. Va Diego. Va Fernández. Lo autoriza Jiménez. Fernández. Morínigo. Guantazo de Rodrigo. Y sale el Guma buscando la contra. De vuelta para Super. Ramírez. Cerca Campuzano. Álvaro. Campuzano. Lucas. Pérez. Sanabria. Lucas. El tiro que termina afuera. Y sí, Lucas tiene buena zurda. Y hay que animarse un poco más, Landolfi. Y cuando no hay espacios, más que nunca también. Es un partido cerrado que propone Guaraní, que acumula gente en esa zona. Y si no hay espacios, hay que buscar otras alternativas. Se viene Iván Ramírez, centro de Ramírez. Cabezazo al medio. Arriba el frentazo. Encima del arco de Servio. Avance, llegada sorpresiva. La tuvo Viera. Sorprendiendo por ahí el central, Viera. Ramírez. El pase es para Franco. Espera Aguilar. Centro de Franco. Va Aguilar. Servio. Gaspar Servio estaba en el sitio oportuno para quedarse con la pelota. Llega el Guma, pero se encuentra con Servio. La cambió para el Pachi. Lo acompaña Ramírez jugando Pachi. Iván que aparece.
Franco y el apoyo oportuno, centro de Franco, arriba, Pachi de cabeza, al medio era Espinosa, Lorenzo de zurda, pide córner, la pelota afuera, protesta Lorenzo Melgarejo. Y se termina con esto, ¿eh? Si no ocurrió nada en el área, creo que se cierra. Cuando Álvaro Jiménez marca el final del partido aquí en La Arboleda. Guaraní lo ganó por 1-0. Guaraní que sufrió casi todo el partido con uno menos. El legendario se queda con el neoclásico, con el gol de Mati López. El clásico moderno es de Guaraní.